Dios me bendiga a todos mis hermanos que nos ven por las redes sociales. Un fuerte aplauso a los hermanos que nos ven por el canal de live de Facebook. Quiero decirle que Cristo lo ama, Cristo no te condena y Cristo está esperando que usted se acerque a Jesús. No hay otro camino. La falta de paz, la falta que tienes en tu vida, que es un vacío, solo Jesús puede llenar ese vacío. Hoy comenzamos una serie los viernes de enseñanza, de formación. La venida del amado Jesucristo. La venida del amado Jesucristo, lo que mucha gente espera, que Jesucristo venga por su iglesia. Y vamos a desarrollar esto capítulo por capítulo en Apocalipsis, uno por uno, desarrollando cada capítulo. Pero antes de entrar a eso, dentro de la serie que hemos titulado La venida del amado Jesucristo, quiero hablar también dentro de esto. Jesús advirtió de todas estas señales. Y hay un tema bien dedicado que nos lleva a entender, a reflexionar acerca de estar sujeto a un gobierno. Porque como va a operar y lo que viene a este mundo, todo lo van a implementar a través de el gobierno, a través de decretos, a través de leyes, buscando la forma de obligarte a hacer algo en contra de tu propia voluntad. Y quiero llevarlo a ustedes primero a entender este principio. 2 Corintios capítulo 5 al 17 dice la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Jesús, porque tú pones el querer como el hacer por la perfecta voluntad. Gracias, Jesús, porque tú haces la obra. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Yo tengo que confiar en esta palabra que me enseña Corintios de que yo soy nueva criatura. Y como nueva criatura, Dios me da la mente también de Cristo para discernir el tiempo que estamos viviendo y que no estoy en contra ni a favor, pues como este es público, acerca del tema de las vacunas, pero hay grandes pruebas de que la vacuna ha matado a mucha gente también. Y todavía siguen saliendo cosas de que no hicieron los experimentos correctos, usted lo sabe. Pero todo esto también asustó a la iglesia, asustó al cristiano. Fuimos probados nuestra fe con el tema de la pandemia, el tema de la vacuna. Ahora la pregunta es, si viene otra cosa mañana, ¿tengo que yo estar sujeto a esto? ¿Tengo que yo estar sujeto al gobierno? Esa es la gran pregunta. Porque la Biblia nos habla acerca de eso. Voy a 1 Pedro 2, 13 al 16. 1 Pedro 2, 13 al 16. La Biblia dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superiores, ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. También nos habla en Romanos 13, 1 al 7, continúa ahí mismo, dice, someteos toda persona a la autoridad superiores. Aquí hago un alto. Usted vio arriba que hablamos de una autoridad, pero esto está señalando y hace mucho hincapié porque dice a malhechores. Si no hubiera autoridad en un país, ¿qué ocurre? Hay un problema social, hay un desorden social. Va a haber robadera en los locales, se van a meter a las casas, van a violar personas. Debe haber una autoridad, porque Dios es un Dios de orden. Escuche bien, debe haber una autoridad, porque Dios pone la autoridad. Pone jueces, pone presidentes, pone diputados para hacer leyes. Tiene que haber un orden para que el país esté en paz. Siempre y cuando, aquí voy, esa autoridad
no vaya encima de la autoridad de Dios. Oiga, que sea en contra natura. O sea, que en contra ¿qué? A la naturaleza de Dios. Dios es amor. Dios es misericordioso. Si el que gobierna en ese momento no ama a Dios, le entrega la nación al diablo, le entrega la nación al brujo y está haciendo cosas que van en contra de lo que Dios estableció, yo no me puedo sujetar a esa autoridad. Ejemplo, aprobar el aborto, aprobar matrimonio igualitario, ¿eso va en qué? En contra de la voluntad de Dios. Yo no puedo estar sujeto a un gobierno que va en contra de lo que Dios estableció desde el principio. Diferencie lo que estoy hablando. Por eso la Biblia dice, someter toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y a lo que resiste, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al mal. Lo repito aquí, lo que dije antes. ¿Quiénes pues no teme a la autoridad, a lo bueno, y tendrán alabanza de ella? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme. Teme porque no es vano, lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributa, al que tributó, al que pone impuesto, al impuesto, al que respetó, y al respeto, al que honra y honra. Dios es un Dios de orden. Pero hay un punto importante y que nos lleva a este conflicto de Pedro con los escribas y fariseos. En este momento, ¿qué estaba haciendo Pedro? Cumpliendo la orden ¿de quién? De Jesucristo. Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio ¿a quién? A toda criatura. Y los escribas lo impedían. No vas a predicar aquí, no vas a predicar allá. Por eso Pedro dice esta expresión: someter primeramente a Dios que a los hombres, porque en este caso están yendo en contra de lo que Dios mandó a hacer. Y le digo todo esto porque esto va a venir a nosotros. Va a venir a nosotros. Va a venir mucho más fuerte. Eso yo no lo sé ni el día ni la hora. Pero Mateo 24 se tiene que cumplir en todo el aspecto. Pero nosotros, yo no me puedo sujetar siempre y cuando venga de parte de Dios. Pero si esto o el gobierno, usted lo sabe, es para lucro, es para extorsionar. Si yo no veo un gobierno que da ejemplo y que veo cada día más pobreza y miseria, y veo cómo se llevan la plata y cómo se llevan el dinero de los tributos suyos y los míos, yo me debo sujetar a esa persona. Porque es un ladrón, todo, me está robando, no honra a Dios. Esto es importante que lo tenga claro. Dicho esto, la Biblia me enseña acerca de estar sujeto y también estar sujeto a Dios. Voy a este punto aquí, antes de entrar a Apocalipsis. 1 Pedro 4, 12 al 19. Dice la palabra: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguno extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados, porque eso va a venir, por el nombre de Cristo, soy también bienaventurado, porque
glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí hay un punto. Pero me enseña, cuando un país decide hacer algo en contra de la naturaleza de Dios, en contra de la natura, destruir el matrimonio y destruir la familia, ¿qué son ellos? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Son qué? Blasfemos. Están en contra de que lo que Cristo estableció. Y se unirán en una sola carne, marido de una sola mujer, esposos y esposas. Si esto viene a un país, Dios nos guarde a Panamá de que eso simplemente. He escuchado el brum brum de que eso viene de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer la iglesia? No solamente manifestarnos en la calle, sino oponernos rotundamente a las decisiones que vengan o de un ejecutivo o de una asamblea, porque va en contra de la voluntad de Dios. No nos podemos quedar callados. No nos pueden silenciar, porque eso va a afectar a tus nietos y a tu generación. Hoy los niños no diferencian. Mamá, ¿por qué ese niño y ese niño se besan? En mi tiempo, en los años 80, eso era raro. Eso no se veía. Pero hoy le llaman normalidad. Una niña de 8 años besándose con la otra niña de 8 años. Yo tuve un momento en Boston, cuando fui a Boston, fuimos a Harvard. O sea, esa es la cúpula del estudio, ¿no? Yo entro y hay un jardín donde tienen al fundador, no recuerdo el nombre del fundador de Harvard. Y hay un parquecito. Y yo veo 2 hombres besándose ahí. Me quitó toda la gana de ver eso. Y eso es normal. Tú señalar eso, yo hice este bicho, la sangre de Cristo. Ahí está manifestado Satanás. ¿Dónde está el estudio? Este es el tiempo que estamos viviendo. Yo no puedo sujetarme a un gobierno que no ame en principio de Dios. Tenga eso claro. Ahora bien, vamos al primer libro de Apocalipsis. Y en este primer libro de Apocalipsis, muchos hablan, y usted ha escuchado, que Juan, Dios lo saca y lo libra de la olla, ¿qué? Hirviente. ¿Dónde lo dice la Biblia? Vamos a buscar si la Biblia lo dice. Vamos a primera de Apocalipsis, del 1 en adelante. ¿Cuál es la primera revelación? Si quieren pueden apagar uno. ¿Cuál es la primera revelación de Juan? Yo quiero que sepa que la Biblia no registra que Juan fue salvado de la olla hirviente. No está. Se cuenta en la historia que era una forma de castigo de los romanos. Se cuenta en la historia. Es más, hay libros apócrifos que hablan de que a Juan es salvado de eso. Son apócrifos. Y son libros que hablan también que no han sido o no han pasado el canon bíblico o el canon de X iglesia. No voy a mencionar la iglesia. Y por lo tanto no fue aprobado. Y hay una historia acerca de eso. Pero el hecho es que quizás iba a ser el lugar donde iba a morir Juan. Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios no era que Juan muriera en una olla hirviente. Él fue el último que quedó de todos los apóstoles. Era donde Dios iba a plasmar el sello del libro de la revelación de las cosas que iban a acontecer al futuro, para que la iglesia estuviera preparada acerca de su venida. Lo más interesante, los primeros no fueron ni los 5, ni los 7, ni los 8, ni los 10 caballos. La mayor revelación de Juan fue de Jesucristo. La revelación de Jesucristo dice que Dios le dio para manifestar
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Estoy hablando que esto está ocurriendo en un tiempo. Esto está ocurriendo en un tiempo del año entre el 96 al 98 después de Cristo. Es un periodo muy importante. Es el periodo donde el emperador Domiciano era que gobernaba ese lugar y que cuidaba los intereses de César de Roma. Y el emperador Domiciano toma la decisión de mandar a Juan. Este es el tema de hablar de Apocalipsis. ¿Usted ve? Que te vuelvas un escatólogo, ya no puedes ser pastor. Porque es un estudio, es un tema profundo. Por eso no es tan fácil, es un poquito complicado. No es lo mismo que yo te hable del amor. Cristo te amo, ¿cierto? Te estoy metiendo una profundidad. Y el nuevo dice, ¿y eso qué es Domiciano? Año 96, año 98. El nuevo, yo vengo para que Cristo vea. Usted entiende ya por qué. Por eso le dije hoy. Porque no es un tema fácil para el nuevo. El nuevo no quiere saber esto. El nuevo quiere saber de que Cristo lo ama. Pero lo voy a hacer para que quede establecido. Y para que usted aprenda si no sabía. Todos vamos a aprender. Domiciano toma la decisión de mandar a la isla de Pasmo a Juan. Voy a matar a este tipo. Una isla que medía quizás 5 kilómetros y era pedregosa. No había arroyo, no había nada. A morir. Era su muerte. Y quizás Juan, vengo, qué terrible, ¿no? Vengo a morir en una isla. ¿Por qué mi destino ha sido este? Por eso que los caminos del hombre son los caminos del hombre, pero los caminos de Dios son totalmente distintos. Y aquí dice, esta revelación que venía a Juan para manifestar quién era Jesucristo y dar testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que había visto. Dice, bienaventurado el que lee. Mira lo que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Son qué? Bienaventurados. Porque sí es cierto. Yo voy con calma, hermano, porque vamos a sintetizar cada cosa. Yo tengo que recibir el amor de Cristo. Ya yo no soy condenado. Cristo llevó la condena a mí en la cruz. Pero el cristiano coge la cosa muy suave a veces, sin estar preparado. Si Cristo viene hoy, ¿cómo te encuentra? Esto no es para asustar, es para que usted se prepare de que este libro de revelación va a cumplir la palabra. No va a pasar de una tilde, de una coma. Dios va a cumplir su palabra. Y Dios prepara el camino. Y usted no podrá decir mañana en el trono blanco, a mí nadie me dijo, a mí nadie me advirtió. Es más, ¿quién reveló esto? Y Juan revela, y Dios le revela a Juan este libro. Y dice, bienaventurado el que lee, oye estas palabras de esta profecía y la guarda, las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo de esta está cerca. ¿El tiempo qué? Está cerca. Y está cerca, estamos hablando del año 96, 98 después de Cristo. Y ya estaba cerca. Nadie sabe cuántas décadas han pasado. El amor de Dios, la misericordia de Dios sobre el mundo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, dice, gracia y paz a nosotros, del que es, el que era y que ha de venir. Juan empieza ahí a ver qué, la revelación para las 7 iglesias de Asia. Y dice, esta revelación es para qué, de quién es que él va a venir, que Cristo va a venir, y de las 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Oiga, ¿qué hizo Jesús ahí? ¿Qué revelación le está ocurriendo a Juan?
Otra vez, no solamente Juan vio a Cristo en carne, también lo vio desfigurado, también lo vio destrozado. Y voy a conectar esto con un versículo ahora. ¿Cómo este libro se da? Se encontraron en el Mar Muerto cualquier cantidad de papiros. Lo encontraron, cualquier cantidad. Encontraron de papiro en el Mar Muerto. Este libro de Revelación llegó porque fue entregado, ¿no? Juan lo escribió. Juan declaró todo lo que vio en esa visión en la isla de Pasmo, para que usted y yo hoy supiéramos esta verdad, y la iglesia también. Y lo principal que hace hincapié es la obra de Cristo que hizo por ti y por mí. Eso es lo más clave aquí. Es una de las cosas principales. No es para aterrorizarte, vas para el infierno. Apocalipsis te habla del infierno que te queda poco tiempo de que. Apocalipsis habla del amor de Jesús para nosotros. Y dice, al que nos amó, nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios. Mire el primer libro de Apocalipsis. Te da nuevamente una identidad. ¿Quién tú eres? ¿Y quién te lavó de tu pecado? No hay pecado grande y no hay pecado chico. Dios te lava a todos. Dios te limpia de todos tus pecados. Mucha gente espera. Ay, qué excelente. El pastor va a explicar cuándo nos vamos. Esto apenas comienza. ¿Usted quiere saber? Capítulo por capítulo. Aquí vamos a aprender. Y quizá algunos tendrán alguna discrepancia. Nadie piensa igual. Quizá tengan su discrepancia y se respeta. Yo explicaré en base a la revelación que Dios me ha dado a mí. Quizás yo le dé a usted otra revelación. Pero al final no tiene que llevar a un solo punto, que Cristo va a venir. Y nos hizo rey y sacerdote para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es aquí que viene, ¿dónde? Por las nubes. ¿Dónde viene Jesús? Todo ojo lo va a ver. Y lo que traspasaron, y lo que dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces quiere decir que todo ojo lo va a ver, tanto que malos como buenos. ¿Por qué va a haber lamentación? Porque muchos se van a levantar. Yo lo conocí y me aparté. No seguí en el camino. Me fui para el mundo. Hermano, nadie es perfecto. Yo no soy perfecto. El pastor tendrá muchas equivocaciones, pero yo lo amo a usted. Yo le amo a usted. Y el pastor, así como Dios me corrige, me toca corregir, me toca enseñar, me toca ayudarles. Porque ¿qué quiere Cristo? Que nadie se pierda. Pero así como hablé de un orden, de un gobierno, así también hablé del orden que tiene que tener la iglesia. La iglesia tiene que tener un orden. Y nosotros aquí no podemos permitir y ser permisivos en que las cosas, el pecado se dé y no pasó nada. No podemos ser permisivos. No solamente nos hizo reyes y sacerdotes, sino que también los lavó con su sangre. Pero Él viene pronto en las nubes y todo ojo lo verá. Todos los, dice, del linaje de la tierra harán lamentación por Él. Yo soy, ¿qué hermano? El principio, el alfa y la omega. Principio y fin, dice el Señor. No es la religión. ¿Quién es el principio? ¿Una religión? El principio es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Él es el principio de todo y el final de todo. Él es el principio de la gracia y Él termina en las nubes. El que es, el que era
y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo Juan, vuestro hermano, le está escribiendo, compartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Pasmos, año entre 96 al 98 después de Cristo, ¿verdad? A causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, yo estaba en esa isla. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cómo estaba? En un éxtasis. ¿Cómo estaba Juan? Así como le pasó a Pedro, pero que le vino un éxtasis de repente y vio un pergamino, los cuadrúpedos, y Dios le dice, mata y come, no llame inmundo lo que yo he santificado. Y después 3,000 se convirtieron. Ese mismo éxtasis que le pasó a Pedro, le pasó a Juan ahora en este momento. ¿Por qué Dios, para hacer un cambio o traer una transformación o hablarte para cosas futuras, tiene que meter a la persona en un éxtasis, en un trance? Entonces ahí voy al punto. Aquella iglesia que no cree en el Espíritu Santo, aquella iglesia que no cree en la manifestación del Espíritu Santo y que no permite que el Espíritu Santo se mueva, que no busca del Espíritu, ¿qué éxtasis va a sentir? Yo siempre diré, esta es mi percepción bíblica. Yo siento, cuando Jesús dijo, Él lo va a guiar a toda verdad, yo siento en mi ser que como Juan, yo voy a sentir un éxtasis cuando viene Cristo. Yo voy a sentir quizá un éxtasis en mi cama y algo va a pasar en mi cuerpo, que el amado está cerca, o quizá unos días antes empezaré yo a hablar en lengua, yo no sé. Empecé a sentir éxtasis en mi vida, porque el Espíritu del Padre se conecta con el Espíritu del Hijo y el Espíritu del Hijo se conecta con nosotros. Algo va a ocurrir en ese momento, va a haber un éxtasis. Juan sintió un éxtasis. Juan sintió un éxtasis en el Espíritu en el día del Señor. Y dice, oí, en ese éxtasis, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y enviado, ¿a dónde? A las 7 iglesias que están en Asia. En Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y de esas iglesias se repartió. Y dice, y me volví para ver la voz, dice Juan, que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ¿qué? De ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca la nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Y esto me conecta con algo. La serpiente de Moisés en el desierto. ¿Cómo era la serpiente? ¿Cómo era? ¿Cómo era? De bronce. Y todo lo que el antiguo pacto presentaba era una sombra de las cosas que iban a venir. Y que si esa serpiente de bronce bullido tocaba a los israelitas con enfermedad, ¿cómo quedaban? Sanados. Y eso me conecta a este momento de Moisés. Dice, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas.
Pero hay un punto importante. ¿Cómo estaba vestido Jesús? ¿Cómo estaba vestido Jesús? ¿Cómo se reflejaba Jesús? Dice que era hombre vestido de ropa que llegaba hasta los pies. Él estaba como hermoso. Y cuando nos llevamos a la profecía de Isaías, que cómo iba a quedar Jesús y cómo Juan terminó viéndolo, fue terrible. Vamos aquí rapidito a Isaías 53, 1, 8. Esta profecía habla de cómo iba a terminar el Mesías. Y yo voy a hacer cambios y voy a agregar cositas aquí para dar esos ejemplos. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura, dice. Está viendo la profecía de cómo iba a terminar Jesús. ¿Cómo iba a terminar? ¿Cómo? Ni parecer en él, ni hermosura en él. Lo veremos más sin atractivo, para que deseamos, dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La profecía, cómo terminaba Jesús en el mundo, por el pecado tuyo, por el pecado suyo y por el mío, para que hoy usted y yo nos haremos de la enfermedad, para que usted hoy y yo, no hay nada imposible para nosotros, porque ya Cristo lo hizo posible en la cruz de Calvario. Él cargó en el madero, dice la Biblia, maldito llevado en un madero. Es maldito, lo hizo por amor a nosotros. Mira cómo terminó Cristo, y mira cómo Juan lo ve en la isla de Patmos. Dice vestido hermoso. Estaba hermoso el Hijo de Hombre, vestido de ropa llegada hasta los pies, ceñido su cabeza, sus cabellos eran blancos como la blanca nieve, como nieve, su voz de estruendo. Él vio un Cristo resucitado. Él vio un Cristo hermoso. Por eso quizás era algo sorprendente para Juan lo que estaba ocurriendo. Por eso, y semejante, así lo vi terminar y yo lo veo acá. Qué impresión más hermosa quizás la que vio Juan. Pero dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol. Juan resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuve muerto. Por eso lo llevé a Isaías. El que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves. Aleluya. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, la primera revelación. Lo llevé a Isaías, ¿no? ¿Cómo terminaba Jesús? Y ahora ve a un Jesús resucitado, hermoso, y con la llave que le quitó a Satanás. La autoridad. Esa es la primera revelación de Juan, que debe escribir a las 7 iglesias. Ahora yo analizo esto. ¿Por qué? ¿Por qué esa es la primera revelación? ¿Por qué no nos adelanta el último momento? ¿Cómo debemos estar nosotros preparados para cuando venga Jesús? ¿En qué condición estará la tierra? No dice nada de eso. Escribe esto, quizás, en mi parecer, porque muchos no creían todavía que había resucitado. Por eso Jesús le dice: escribe cómo me viste ahora, para que demuestres cómo estoy, y que yo soy el primero y el último, y que
el que tenía control de la tierra, el que abría las puertas y cerraba las puertas cuando le daba la gana a la tierra, el que traía el pecado y la desolación a la tierra, ahora soy yo el que decide, porque yo pagué el precio en la cruz de Calvario por todo eso. Ya Él no tendrá más el poder de ustedes, de las criaturas, de los hijos de Dios. Ya no tendrá más. Ahora, esas dos espadas agudas, 2 espadas, ¿cuántas espadas eran? De filo. ¿Por qué 2 espadas? 2 espadas agudas, dice la palabra, con 2 filos. Eso representa para mí, y siempre lo voy a hablar de esta manera, para mí, el poder que tiene, porque lo uno a las llaves del Hades. El poder que tiene lo que dice Jesús, lo que habla de Jesús de mí, lo que habla Jesús dentro de mí, el poder de la palabra. Voy a la serpiente y voy al báculo de Moisés. Cuando Moisés levantaba el báculo y bajaba el báculo, ¿qué ocurría? El mar se abrió y el pueblo de Dios pasó, ¿qué? En seco. En aquel momento el báculo de Moisés o el callado era la palabra de Dios en función. Ahora la palabra de Dios en mí es Jesucristo dentro de mí con el Espíritu Santo en uno solo, funcionando para que yo crea en esa palabra y la ponga en práctica. Ahora dice, yo tengo la llave de la vida, de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El ministerio de las 7 estrellas que has visto es en mi diestra, y de las 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias que Él mandó al que escribiera. ¿Por qué complique? Aquí no hay ningún complique. Vamos a analizar cuál es la voluntad de esta primera parte. Es que le mostrara a las 7 iglesias donde se estaba levantando las obras que habían dejado los apóstoles, que vieran la resurrección de Él. 1, que vieran que Él va a venir en las nubes y todo ojo lo verá. 2, que le quitó el control a Satanás que tenía sobre la tierra. 3, que Él es la palabra. 4, que quede como testimonio a ellos de que Él resucitó y que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, nosotros como cristianos, y yo sé, pues es un tema complicado, espero que, si no, pregúnteme con mucho gusto. Este punto es muy clave aquí porque, por eso que la iglesia, porque lo primero lo que vamos a ver ahora al 18, vamos a hablar de la Babilonia, vamos a hablar de la ramera. Y voy a terminar aquí, continuamos el otro viernes. Cuando lleguemos a ese punto, el 18 de la ramera, se debe conectar con esto. Por eso, hablando de las 7 iglesias, que la iglesia tiene que guardarse como pura, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. La iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar cuidada por el pastor. La iglesia tiene que respetarse. Aquí no puede haber amiguismo. Aquí no puede haber, ay, pobrecito, él me cae bien y yo le caigo bien. No, no puede haber. Tiene que haber un orden. Porque Jesús pagó ese alto precio por ella en la cruz. Dice la palabra del Señor. Vamos a ubicar aquí. Gracias, Jesús. Juan. Y voy a conectar este principio aquí. Juan 18, 33 al 37 y termino. Juan 18, 37 al 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Recuerdes las llaves. Jesús respondió: ¿dice esto por ti mismo o te han dicho otro de mí? Pilato responde: ¿soy yo acaso judío?
tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?, respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores esperarían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy el rey. Yo para esto es que he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la de la verdad, oye mi voz. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? Rey. Para eso es nacido rey. Y para eso Dios lo formó como rey. Y cuando usted conecta esto a esta verdad, porque quiero enseñarle esta verdad, nosotros no deberíamos estar como estamos cuando la palabra se revela en mi vida. Ustedes y yo estamos en lugar de gobierno porque Cristo nos da ese lugar de gobierno ahora por las llaves. Vamos de nuevo a Apocalipsis arriba y dice, arriba ¿qué dice? Porque todas las naciones, dice, todas las naciones han bebido, perdón, arriba. Aquí dice, él hablaba de que en el reino de él van a participar los que van a pasar las tribulaciones. Cuando hablo de compartirse en vuestras tribulaciones, está hablando Juan de la tribulación que él pasó con los otros apóstoles, que él quedó como único. Pero cuando Jesús viene le dice que nosotros somos ¿qué? Pueblo santo, nación santa, ¿cierto? Pueblo adquirido por Dios. Por eso usted y yo ahora tenemos llaves, tenemos la autoridad. Porque la primera enseñanza que Juan ve en la revelación es donde Jesús le está dando a decir a ellos, yo tengo la autoridad para que ustedes vean esa autoridad que sea desarrollada en mí. Esa autoridad está desarrollada en usted. Así que si yo permito la enfermedad, si yo permito la escasez en mi vida, si yo no tengo la fe suficiente, si en mí hay duda, en mí hay depresión y hay desánimo, es una decisión tuya personal, porque ya quedó enterrada. Porque Cristo tiene esa autoridad ahora, te la da a ti y me la da a mí. Por eso es tan importante que entendamos esta primera parte del libro de Apocalipsis. Porque Dios está hablando, está mostrando a la iglesia la hermosura, le está mostrando a la iglesia el amor, la entrega y la autoridad que nosotros tenemos como cristianos. Cuando Pilato confronta a Jesús con esto, cuando Jesús dice, mi reino no es de aquí, mi reino es de los cielos, quiere decir que el reino suyo y el mío también provienen de ahí. Porque la Biblia dice en Juan, soy coheredero con Cristo Jesús, a toda la bendición del Padre con Cristo Jesús. Cristo y yo somos hermanos. Usted y Cristo somos hermanos. Usted y yo somos herederos. Pero a veces es duro de comprender esto. Es duro de digerir. ¿Por qué toma este primer apunte Juan para esas 7 iglesias? Para que le empiecen a tener el fundamento con raíces fuertes. Un fundamento con una raíz fuerte por las cosas que iban a venir. Y termino aquí, gloria al Señor. Daniel 6, 6 al 16 dice, entonces los gobernadores, sátrapas, se juntaron delante del rey y dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Yo voy a combinar con versículos. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que pronuncie un edicto. Voy a resumirlo. Ahora, oh rey, confirma el edicto, fírmalo
para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrolló ¿cuántas veces? 3 veces al día. Oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a él orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hallaron del edicto real. No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 3 días, de 30 días, pida cualquier cosa, dice a su Dios, o hombre fuera de ti, o rey, sea echado al foso de los leones. Y respondió el rey diciendo, verdad, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es el hijo de los cautivos de Judá. Usted sabe que al final Dios libra a Daniel de este momento, pero Daniel nos habla y por qué Satanás lo quería acabar en ese momento. Satanás quería que él callara, porque Daniel muestra lo que hoy vemos en Palestina y Jerusalén. Después del gran pecado de David con Betsabé, fueron invadidos una y otra vez. Nunca volvieron más a ser estado. Y Daniel ve, y Dios lo libra del foso de leones, porque él tenía un trabajo que hacer. Pero ese trabajo que hacer no lo podía hacer teniendo un rey en contra suya. Tenía que tener una gracia. Y Dios le da la gracia porque Dios lo libra del foso de los leones. Y él escribe las cosas que iban a venir. Y las 70 semanas, hermanos, que si usted mira el reloj de la palabra, estamos más cerca que antes. Usted tiene que contar desde el momento que se declara estado de religión. No estoy hablando de la guerra de los 6 días. Porque la guerra de 6 días, después de empezar la guerra de 6 días, logran ser estado. De a partir de ese momento, usted empieza a contar. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Estamos en la raya. Pero era necesario que esa primera parte fuera revelada para que yo tenga seguridad. Aunque venga el infierno, aunque Satanás se una, pase lo que pase al mundo, yo tengo que tener la seguridad que la llave y la autoridad la tengo yo por causa de Cristo. Porque Cristo se la quitó a Satanás cuando muere en la cruz de Calvario. Esa es la primera revelación que tenía que tener las 7 iglesias. ¿Y cuál es la espada aguda que sale de la boca? Es la palabra de Dios y la autoridad que nosotros tenemos. Por eso Jesús, y lo conecto ahora, Jesús le dice a los discípulos, en mi nombre echarán fuera los demonios, pondrán las manos sobre el enfermo, y en mi nombre toda rodilla se doblará a nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Yo tengo una autoridad. Yo sé que no es fácil, es un tema, pero el pueblo lo pide, yo lo voy a dar. Y vamos a desarrollarlo uno por uno. Y quizás uno salga, pastor, yo tengo otro análisis de las 2 espadas agudas. ¿Cómo no, hermano? Vamos para entenderlo, para que usted sea abierto. Pero esto es lo primero que le enseña el Señor. Diga conmigo, yo tengo autoridad. Usted que me está viendo, yo tengo autoridad. Jesús tiene la llave de la vida y de la muerte del Hades. Ya el diablo no manda en esta tierra. Satanás no tiene gobierno sobre tu vida. Satanás no tiene gobierno sobre tu familia. Satanás no tiene gobierno sobre tus finanzas, sobre tus hijos. Ya no tiene autoridad. Escríbele a las 7 iglesias de la Odisea, de la Filadelfia. Escribe esto, de que ya yo tengo, muchachos, el control, porque yo tuve que pagarlo con mi vida. Ahora les toca a ustedes creer. Así que, amados, ayúdame, Señor, porque son muchos temas pesados, hermano.
pero se hará los viernes. Así que, amados, Dios me los bendiga. Oramos por los que están allá. Nos ponemos de pies. Te adoramos, oh Dios, amado nuestro. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad.